diplomado en atención de heridas complejas, avalado por la FE Zaragoza, UNAM, a través de la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y la Cicatrización de Heridas, ACE. Actualmente él es adscrito a la Clínica de Heridas del Hospital General 197 y también brinda consulta privada. Entonces, recíbanlo con un fuerte aplauso. Bueno, pues veo muchas caritas nuevas, supongo que la gran mayoría no ha estado conmigo, espero que estén y que les guste. Si no les gusta, pues avísenme para no abrir sus reportes. Bueno, sabe que las úlceras por presión es un problemón mundial y bueno, hasta crearon un día internacional para la prevención, que de hecho fue en noviembre, es el tercer jueves de noviembre de cada año, porque esto es un impacto importantísimo. Pues la definición, yo creo que todos hemos visto una úlcera por presión en algún momento de la vida, sea con pacientes que íbamos pasando a lo mejor, o inclusive con familiares que por la razón que sea quedaron postrados, o los pequeñitos que afortunadamente es menos, pero bueno, también los tenemos. Tiene que ver con varias cosas las úlceras por presión, se tienen que juntar varios factores. Entonces, pues vamos a hablar primero de la fisiopatología, que es, en realidad, la fisiopatología es bastante sencilla, a mi parecer. El punto es que dentro de la sencillez las dejan evolucionar tanto que, pues, muchas toman la vida del paciente. Dentro de la sencillez de esto, pues las dejan un poco de lado o las relegan a cosas menos relevantes y resulta que el paciente termina muriéndose por eso y no por lo que yo. Esto me lo robé de una asociación panamericana, panpacífica, perdón. Y bueno, tiene que ver lo primerito, pues tenemos que tener el riesgo de. Y bueno, la tolerancia que tenemos al tejido tiene dos factores. La gran mayoría de veces son todos estos, si no es que la gran mayoría, sobre todo en adultos mayores, y se van agregando, bueno, pues ustedes son los expertos en ver todas las cuestiones crónicas de los pacientes. ¿Cuántos pacientes de la tercera edad ven ustedes que tienen desnutrición? Yo me imagino que la gran mayoría, si no es que todos, algún grado de desnutrición. Las cuestiones demográficas, esto se da más en cinturones de miseria, porque bueno, o en situaciones que desafortunadamente las clásicas, a lo mejor ustedes lo ven también, yo en la clínica lo veo con mucha frecuencia, el abuelito que ya no tiene a alguien más que la nieta o la esposa que tiene también 80 años, ¿no? Entonces, ¿quién lo mueve? Y además está postrado porque se deseó. Y entonces, lo único que tienen es, el hijo les lleva a lo mejor la despensa una vez al mes, y está ahí el abuelito horas, días, en la misma posición. Y entonces no hay forma por cuestiones demográficas, porque o trabaja el sostén de la familia o se queda como cuidador primario. Aquí es algo como que se están peleando todavía, porque dicen que la fiebre en estos pacientes es protectora. Se pueden imaginar por qué consideran que la temperatura alta versus la hipotermia o la temperatura por debajo de los 36 grados es protectora o no. Alguien es bastante lógico y bastante básico. Simplemente. Entonces ya veremos conforme vayamos avanzando, pues que sí
puede tener un factor protector, pero en realidad no tanto. Si yo aprieto demasiado, pues aunque tenga 40 grados, pues no va a funcionar demasiado, ¿no? Lo que sí es más perjudicial en pacientes que tienen poca tolerancia al frío, tienen poca capa de tejido celular subcutáneo, porque la isquemia por temperatura baja es constante. Y la entrega de oxígeno, desafortunadamente, yo creo que ustedes sí lo tienen, nosotros en la clínica no tenemos captación de oxígeno transcutáneo, nos encantaría, pero no lo tenemos. Entonces no lo podemos ver, no lo podemos conocer en realidad, pero tiene que ver mucho con pacientes que ustedes ya se saben de memoria, pacientes epocosos, que si de por sí tienen un montón de factores de riesgo y le vamos a agregar una mala entrega de oxígeno, pues, la elasticidad, que tiene que ver mucho con la nutrición, la elasticidad de la piel. ¿Cuántos de ustedes no han visto estos que llegan a lo mejor los familiares muy asustados porque se quedaron con un pedazo de piel del abuelito cuando lo estaban movilizando, ¿no? Y llegan así paniqueados y diciendo, por favor no me vaya a acosar, no me vayan a demandar ante el DIF, porque se quedaron con esta parte de la piel? Tiene que ver con la elasticidad. Esto es un problema serio. Los que ya estuvieron con nosotros, o bueno, con mi enfermera y yo en la clínica, saben que el manejo de exudado es algo muy importante y en este tipo de pacientes es algo muy difícil. Generan, ya lo vamos a ver muy poquito, un tipo de lesiones que se llaman DAI, dermatitis asociadas a incontinencia, y después se complican convirtiéndose en unas úlceras por presión o mixtas, ¿vale? Entonces, esto como factor extrínseco es muy importante porque es muy común. Y la fricción. Alguien tiene un paciente en casa o ha tratado de movilizar a un paciente, a lo mejor su abuelita, su tía, su mamá, o a lo mejor cuando estuve en el hospital seguro les tocó, que no pasa en el IMSS, en otro hospital, que tuvieron que hacer la de camilleros también. ¿Alguien se acuerda cuánto pesa, o sea, lo difícil que es cargar a un paciente? ¿Alguien le tocó, supongo? ¿O todos estuvieron con su camillero al lado? Entonces, cargar a un paciente y movilizarlo es muy difícil. Ahora imagínense el mismo ejemplo. El abuelito de 80 años, que su cuidador primario es la esposa, que es un poco más joven, tiene 79. Entonces, ¿cómo lo va a cargar y cómo lo va a movilizar? Entonces, ¿cómo le hace? Pues lo jala. Y eso genera fricción sobre la piel, que ya vamos a ver un poquitito más a profundidad de esto. Y la contraparte de la tolerancia del tejido está la presión, que tiene que ver con un desorden en la percepción, en la movilidad y en la actividad, que pues la gran mayoría de pacientes que sigan conmigo obviamente tienen heridas, pero la gran mayoría son pacientes o que están anquilosados porque ya no se mueven por la razón que quieran, o pacientes ereccianos. Es la gran mayoría. Otros porque simplemente no se quieren mover, a lo mejor están en depresión profunda. Tengo un paciente, bueno, no lo veo la doctora, pero yo creo que empieza con un problema de metástasis, porque lo está viendo el urólogo y de repente ya empieza a claudicar y la fuerza, y entonces agua pasa por mi casa, ¿no? Entonces es un paciente que si va a ser metástasis óseas va a terminar en silla de ruedas, y adivinen qué va a terminar teniendo.
sea por presión o isquiática, sacra, o en el peor de los casos de los dos lados, ¿no? Y bueno, lo primero que necesitamos para que se genere una usa de presión, pues lo dice, la presión es la cantidad en milímetros de mercurio o en atmósferas. Nosotros no manejamos atmósferas, solo los gringos de los europeos, nosotros lo manejamos en milímetros de mercurio. La presión que ejerce el cuerpo sobre la superficie sustentante. Bueno, el cuerpo en realidad no, sino la superficie ósea sobre el cuerpo sustentante, que la gran mayoría de veces pues es el colchón. Estas dos están correlacionadas porque una es la fuerza de fricción. ¿Alguna vez alguien ha estado, a lo mejor no hospitalizado o en cama o alguien, pero simplemente estaba en sus vacaciones y estaba echando la flojera y jalaron los pies sin cargarlos y se tallaron los talones? ¿Alguna vez les pasó? ¿Qué sintieron? Fuerza. Mucho calor. O sea, imagínense, solamente jalando los pies con el propio peso de los pies, se sintió una quemadura momentánea por cizalla, por fricción y cizalla. Entonces, imagínense, o sea, el peso, por muy delgaditos que sea el paciente, la fuerza con que hace la fricción, además piel que ya está lastimada. Y la fuerza de cizalla, que eso tiene que ver cuánto aprieta hacia abajo, o sea, los milímetros de mercurio que está presionando, y las fuerzas tangenciales que están generando. Entonces, ¿qué es el ejemplo que les decía? La abuelita, que no, o a lo mejor es la abuelita y la nieta de decir, no sé, de 10 años, que está igual de flaca que la abuelita, pues no lo pueden mover más que jalándolo. O a veces los compañeros camilleros también, ¿no? O sea, porque pues, tienen un montón de trabajo. Entonces, y esto, el microclima, tiene mucho que ver con el exudado de una herida, con el exudado de la piel, con la humedad, que no tiene que ver con el sudado, en este caso es sea por heces o por orina, que es muy común también, como con los niños. A los abuelitos los dejan, no sé, con el pañal sucio horas, días tal vez, y entonces ahí a los niños se les genera, pues está llore, y se les generó una rosadura, decía mi abuelo, ¿no? Pero los abuelitos, si es un abuelito deseado, ¿cuándo avisa? O a lo mejor es un paciente que ya no tiene movilidad por un daño X, pues no les va, porque ni siquiera va a sentir, no les va a avisar, ¿vale? Entonces, verán aquí, esto es un poco diferente uno con otro, porque el microclima nos genera o es parte de la lesión o de la herida. Traten de, en sus notas, no ocupar demasiado la palabra lesión. Ustedes saben de medicina legal. Aquí nosotros en clínica de heridas, la única palabra con la que utilizamos lesión es perilesional. Porque no les traigo estadísticas, porque desafortunadamente en México no hacemos estadística o no llevamos un buen conteo. La última vez que checamos estadísticas eran muy viejas. La más nueva era del 2013, del Ignacio Chávez. El porcentaje de úlceras por presión que teníamos. Entonces, se me fue porque estaba hablando de... Por las lesiones. Lesión. De lesiones. Entonces, en España hicieron, pues es un problema gravísimo, sobre todo, obviamente lo que más les interesa en algunos lugares, y está correcto, pues es el dinero, cómo reducir costos. Entonces decidieron cambiar las heridas por presión a lesiones por presión. Una lesión, ustedes saben que es algo que tiene intención. Y entonces
mágicamente bajaron las úlceras por presión de 80, 65% en estancia intrahospitalaria a menos del 39%. ¿Por qué? Porque en España, y ya viene para acá esto, afortunado o desafortunadamente, las heridas por presión o las úlceras por presión ya son punibles a la familia o al personal de salud, ¿vale? Entonces, cuidadito con las cuestiones de las lesiones, pero bueno. Entonces, verán que el microclima es algo beneficioso en algún momento, pero en este caso es perjudicial para la herida. Nos peleamos mucho, no con ustedes, no en esta unidad de medicina familiar, pero en la clínica a algunos médicos les encanta y entiendo que tienen que ver la herida, pero el microclima que generó la herida, nosotros o los que ya votaron conmigo, tenemos que volver a generar un microclima en esa herida para que se logre la cicatrización. En el momento que botan el apósito que tienen, rompen ese microclima y la herida se enoja y dice, no, pues ya no avanzo, ya sé como quieres. Entonces verán que el microclima es algo perjudicial, pero después tenemos que volverlo beneficioso para nosotros. Bueno, aquí ya definición de cada uno y verán que aquí ocupamos milímetros de mercurio. Depende donde lo lean, lo manejan de 16 a 32, 30 hasta 36, los que son así como ya muy exagerados, ¿no? Pero bueno, cualquiera que esté por arriba de 32 o 36 milímetros de mercurio tiene isquemia, cualquier paciente. Entonces, volvemos a la cuestión de la temperatura. Pues aunque yo tenga 40 grados de temperatura, si yo estoy ejerciendo 40 milímetros de mercurio, pues por mucha vasodilatación que tenga, de todos modos ese paciente está en isquemia, ¿sabes? ¿De acuerdo? ¿En cuánto tiempo se genera una úlcera por presión? 2 horas. Sí, cuando cambia ya de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Antes la tolerancia continua en horas, en un paciente que era así súper cuidado y tenía mucha lubricación y todo, va de entre 4 a 6 horas. Tolera la piel así, con todos los cachetes. Dice, bueno, y ya después dijo, no, pues ya no pude más, ya generé una herida de grado 1. Y después cada 2 horas va profundizando más y más y más y más y más hasta llegar al hueso o más. ¿Vale? La fricción, pues ya vimos que es una fuerza tangencial y actúa paralelamente a la piel, produciendo roces por arrastre sobre todo. ¿Vale? Entonces, ustedes que van a estar en la consulta y les va a llegar el paciente que ya dieron de alta por EBC, pues ¿qué le van a decir a la familia? Por favor, sé que es muy difícil, pero no lo arrastren. El truco es 2 telas de seda y entonces se deslizan más fácilmente entre ellas, porque entiendo que a lo mejor cargar un abuelito de 45 kilos, pues todos ustedes con un solo dedo, ¿no? Pero también tenemos los pacientes de 150 kilos que se desearon y a ver, muévelo, ¿no? O sea, si cargarles la pierna nos cuesta un montón de trabajo, ahora todos va a estar más difícil. Y bueno, el cizallamiento, pues ya vimos que cambian los efectos de presión y fricción con fuerzas tangenciales. Eso es lo que hablábamos acerca de la humedad. ¿Alguna vez algunos de ustedes cuando están en sus vacaciones, pues ya sabemos todos que se van al jacuzzi y ahí se quedan un buen rato? ¿Se han visto las manos? Pues entonces eso fue un exceso de humedad. Si ustedes y el dolor se los permitiera, porque tienen integridad en el sistema nervioso, aprietan la punta del dedo contra un cristal durante 2 horas, se les hace una úlcera por presión grado 1. Entonces, porque tienen obviamente la modificación de la piel por la humedad.
si ustedes quieren hacer un buen experimento y lo meten en la orina suya o de alguien más durante 2 horas y luego lo aprietan, pues pasa exactamente lo mismo, más rápido, porque acuérdense que la orina es ácida. Y además, un paciente que está atorado, me quedé pensando en eso. Un paciente que está postrado y además está defecado y además está orinado y además tiene una úlcera por presión y tiene una humedad constante y continua, las bacterias son felices ahí, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con, obviamente no lo van a hacer ustedes, bueno, menos que sus familiares, decirle a la familia, porque los cuidadores primarios, a los cuidadores primarios nadie los educa, nadie. Entonces, pues, yo sé que es un trabajo titánico, pero pues ya les tocará, ¿no? Bueno, las escalas de valoración de riesgo para desarrollar úlceras por presión, ustedes conocen un montón seguramente, ¿no? Como muchas otras cosas, para pie diabético, para lo que quieran, hay un montón de escalas. Nada más que aquí les puse estas, pero en el hospital solamente ocupamos 3. ¿Por qué se imaginan? ¿Alguien suena esto, alguna de estas? Tenemos compañeros de enfermería, ¿no? Ustedes saben de memoria esta, según yo. No. Bueno, dentro del hospital tienen sus valoraciones de riesgo de caída, y tienen una escala de Braden resumida. Estas escalitas, les puse estas nada más, porque son las únicas que están validadas. Hay un montón, pero las únicas validadas son estas, y de hecho las que ocupan más son Braden, Norton y Mina. Yo la verdad es que ocupo más Braden y ni siquiera yo lo ocupo más Mina, ¿vale? Es importante conocerlas porque si tenemos duda de qué criterios tenemos que tomar en cuenta, no las tenemos que saber de memoria, porque ya bastantes cosas saben de memoria ustedes, como para todavía agregarle esto, pero tenerla ahí, me llegó un paciente que está deseado o tiene lesión medular, pues abro mi archivo con todas mis escalas y entonces voy midiendo, a ver, este paciente tiene esto, palomita, este tiene sí, palomita, y entonces ya le digo al paciente, al familiar, la probabilidad que tiene para desarrollar una úlcera por presión, porque después se convierte en un problema y tienen que llevarlo a la clínica de Vidas cada 8 días, si es que lo llevan, a veces ya ni los llevan. La característica de estas, o del non plus ultra de las escalas de valoración para el riesgo de desarrollar UPP, deben de tener una alta sensibilidad. ¿Se acuerdan qué es la sensibilidad? Es la probabilidad de que una prueba en realidad salga positivo. ¿Cuándo? Positivo, o sea, que me diga sí, si es que sí. Y la especificidad de detectar a las personas sanas. O que me diga no cuando no. Así se me hizo más sencillo. Entonces, que me diga que sí lo va a desarrollar cuando sí lo va a desarrollar y que me diga que no cuando no lo va a desarrollar. ¿Vale? Que tenga un buen valor predictivo, es decir, si el paciente cambia esto, ¿qué va a mejorar? Si el paciente sigue así, ¿hasta dónde va a llegar? Que sea muy fácil de usar, que esto pues ya está más cañón porque les ponen un montón de cosas y que los criterios sean claros y definidos. A ver, dígame por favor, tomando en cuenta su, no sé, su punta de oxígeno transcutáneo, dígame el valor predictivo de, pues, no, o sea, ni siquiera tenemos, o su no sé, su Doppler lineal de 8 MHz.
pues no, ni siquiera tengo lo preliminar, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿No? Que sea claros y bien definidos. Y aplicable en diferentes contextos. O sea, tanto a un paciente de 45 kilos, no de 180 kilos, un varón, una mujer, hasta en niños. Bueno, para los niños está un poco modificado, pero bueno. Esta es la famosísima escala de Braden. Bueno, Braden-Bergstrom, pero lo conocemos todo como Braden. Y bueno, van a ver que tiene diferentes calificaciones. Es sencilla de utilizar, nada más que aprendérselo, pues es un poco chocoso. Entonces, con que lo tengan ustedes ahí en su computadora para que sepan qué es lo que sigue o cómo proyectar. Que la de Norton, que es la modificada, en realidad valora algo bastante parecido, toma en cuenta algo muy importante y bueno, las clasificaciones dependiendo. Cada una, bueno, es un poco diferente. La EMINA, la verdad es que yo nunca en la vida, la conozco, pero nunca en la vida la he utilizado. Y bueno, es lo mismo. Miden todos casi lo mismo. Esta me la robé de meduelelapancita.com, pero la verdad es que me pareció bastante útil, porque verán que todas miden exactamente lo mismo, o algo bastante parecido. Aquí nada más la de Braden agrega el riesgo de las lesiones cutáneas, y entre más puntos, menos riesgo. O sea, si tiene 80 puntos, es menos riesgo que tener 30 puntos, ¿no? Y aquí, la verdad es que la vi y dije, oro puro, me lo robo. Ni siquiera sé de dónde me lo robé, por aquí está. Es de una que se llama useras.net. Pero está bastante útil, ¿no? Para que sepan la diferencia entre una y otra y qué es en realidad qué es lo que tendrían que tomar en cuenta. Esta se la saben. Los que rotaron por medicina interna, a los internistas les encanta esta. Esta es una escala que se llama escala de Push. A los internistas les gusta mucho y es buena, solo que no está validada. Y de hecho, aquí el problema es que la escala de Push la elaboró la misma institución que las califica. Entonces dijo, hay una buenísima, miren, que esta en realidad no es para el proyectivo, esto es para la lesión ya, para la herida ya. Entonces, pues le dije, o sea, ustedes juez y parte, pues no inventen. Entonces, es muy útil, pero casi nadie la utiliza. La pueden mandar, si me van a mandar un paciente, tiene Push tanto. Entonces voy a decir, mis residentes son bien chipocas. Y bueno, este sistema de clasificación de la ANCUAP y la EUCUAP es ya saben que los gringos para ellos no saben la diferencia entre un continente y un país. Entonces, si es nacional, entonces es americano, ¿no? Y este es europeo. Entonces hicieron, pues ya saben, ¿qué es un eritema no blanqueable? ¿Recuerdan? La presión. Está rojito, le pongo el dedito y no lo puedo blanquear. Entonces, esa es una úlcera por presión categoría 1, estadio 1 o grado 1, dependiendo, porque hay una que hizo solito, la nacional, hizo uno en colaboración de estos dos, y hay una de la OMS, ¿no? Que la diferencia en realidad es que esta es la única que utiliza números romanos, y la correlacionada, de hecho me acabo de dar cuenta que está mal. La que tienen relacionadas estas dos utilizan números arábigos. La que es solita utiliza números romanos, y también la de la OMS. Los grado 1 o categoría 1 y el tema no blanqueable. Esto solamente es úlcera de espesor parcial o únicamente la piel hasta tejido celular subcutáneo, tal vez. Este es total del grosor de la piel hasta tejido celular, incluido tejido celular subcutáneo, pero no expuesto
pone tendones, huesos, o fascia. Y pues ya va todo. La única diferencia, pues dicen lo mismo, es la misma gata pero revolcada. Todas las tres que hicieron hablan exactamente lo mismo pero con diferentes palabras, uno más bonito y otro menos. Lo único aquí que me gusta es que es la única que dice que habla de no estadificable. A lo mejor van a ver un día que les mando un paciente con úlcera por presión grado 0. Es esto, que no es estadificable. No se vale que contesten los que ya rotaron conmigo, los que no lo han hecho. ¿A qué creen que se refiere grado 0 o no estadificable? Exacto, no puedo ver el fondo. Así de sencillo. Porque ¿qué necesito para valorarla? Pues poder ver el fondo. Si no puedo ver el fondo, no es estadificable. La gran mayoría de veces es porque tiene una escara ahí puesta. ¿Sale? Diagnóstico diferencial entre una úlcera por presión o no. Los que le llegan aquí, a lo mejor se lo traen al abuelito que está en silla de ruedas y si tienen el tiempo, pues lo revisan. Entonces, tienen que valorar una TAI, es el acrónimo de dermatitis asociada a incontinencia, o un desgarro cutáneo, que es los que se quedaron con el pedazo de piel ahí de los abuelitos. Es más común en los brazos, pero aquí por el cizallamiento, a veces afortunadamente no se hace una úlcera por presión, se hace un desgarro cutáneo, que también si se infecta se puede complicar y después se puede hacer una úlcera por presión. Y hay algo que no les agregué ahorita, que está como muy en boga en las sociedades europeas, que es MARSI, por sus siglas en inglés. Básicamente es una dermatitis asociada a adhesivos médicos. No sé si ustedes lo han visto, ahí en el hospital, en la clínica, me llegan pacientes que les fijan las gasas con lo que se les ocurre. Me han llegado con cinta canela, con cinta de la plateada, con eso, con tela adhesiva, con cinta de aislar, y obviamente pobres pacientes se los quitas al que te tardes un montón, pero se van con todo y piel. Entonces, la cinta adhesiva yo sé que es el mejor invento, salva inclusive hospitales, pero no lo pongan en la piel. No es el adhesivo de la cinta adhesiva, sobre todo en los residentes que están rotando por urgencias. Creo que está rotando por urgencias, ¿verdad? ¿No? No, creo que no. Está dormido con los ojos abiertos. Entonces no le pongan, por favor, cinta, porque esto ustedes mismos generan una dermatitis o una herida. Y si se lo ponen aquí y era una herida grado 1, pues ya lo volvieron grado 2, nada más por quitar. Entonces, no le pongan nada. ¿Qué? Micropor, eso sí está hecho para la piel. ¿Vale? Y bueno, tratamiento, pues la prevención obviamente es lo mejor. Ustedes, como la fuerza máxima de la prevención, pues es lo que tendrían que hacer: aliviar la presión, que nosotros llamamos descarga, y un adecuado estado nutricio y de hidratación. Un paciente que está desnutrido tiene mayor probabilidad de desarrollar úlceras por presión. Hay algo maravilloso y buenísimo que se llama ácidos grasos hiperoxigenados. No es marca, no es comercial, pero bueno, lo que hay aquí en Inovera ya no había, es español. Ya no había, ya lo trajeron, pero pues la verdad es que es bastante costoso para los pacientes. 100 mililitros cuestan 1,200 pesos, ¿no? Y en la primera echada ya se lo acabaron. Entonces, hidraten, no nada más, hidraten. Y pues dentro de lo posible que tengan una reposición nutricia. Si no se puede, entonces, si ya tengo una úlcera por presión grado o fase 1, pues necesito un montón de calorías, necesito un montón de proteínas, vitaminas y minerales. Aquí el zinc es muy importante como preventivo y también si tienen una úlcera por presión. Los ácidos grasos hiperoxigenados que les digo, y si tienen, hay que ponerle un apósito hidrocoloide. Ojo, no es para que se lo pongan y se lo dejen ahí 6 meses, porque ustedes solitos les van a generar una úlcera por presión. ¿Por qué? Porque el hidrocoloide, ¿qué hace? Activarse. De hecho, con poca humedad se activa y genera más humedad.
Y además van a venir los pacientes muy asustados, que les sucede seguramente muy, muy comúnmente. El hidrocoloide tiene base proteica. ¿Cuántas veces ustedes que los dejaron súper castigados 50 horas o 2 semanas en el hospital o en la clínica, llegaron a su casa y abrieron el refri y la carne echada a perder? ¿Se acuerdan a qué huele la carne echada a perder? Bueno, porque es proteína. No tiene tanta proteína, pero es base proteica, entonces huele mal. Entonces, si es un paciente que no tiene supervisión, retírenlo. Pero si está en clínica de heridas, por piedad, por lo que más quieran, no les quiten los apósitos, porque rompen el microclima. ¿De acuerdo? En la fase 2, antisépticos. ¿Por qué creen que, o por qué se imaginan que lo puse entre signos de interrogación? No todos al mismo tiempo, solo uno. Exacto. No está, es más, ni siquiera se considera una buena práctica clínica en las guías de prácticas clínicas europeas, ni siquiera está considerado estar tomando cultivos constantemente, porque no todas las heridas están infectadas. ¿Okay? Algunas heridas tienen esfacelo, que ya los que rotaron vean la diferencia entre un esfacelo y pus, que a veces se puede parecer en ojos no entrenados, o ustedes pues si están así con la duración de 250 pacientes por hora, pues a ver, sí es tu hora, Elena, pero bueno, no necesariamente es. Entonces, y además podemos correr riesgo de modificar el clima ahí en la herida y la carga bacteriana también modificada. Y si utilizamos antibióticos, olvídenlo, es peor, ¿de acuerdo? No está indicado los antibióticos tópicos en heridas, por favor. Apósitos amorfos, que esto pueden ser hidrogeles, todo lo que ustedes conocen. Miel de manuka. ¿Alguna vez han escuchado la miel de manuka? ¿Sí han escuchado que le ponen miel a las heridas? ¿Por qué se imaginan? ¿Por qué tienen una especie de fetiche? ¿Por qué? ¿Por qué le echan miel a las heridas? Eso, ¿sí? Osmóticamente son muy altos. Sin embargo, aquí hay un problema. Porque a menos, siempre les digo este pésimo chiste, a menos que sean las abejas o los apicultores, solo ustedes saben, bueno, solo las abejas y los apicultores saben si realmente es miel. Si tiene azúcar agregada, ya le dieron en la torre al paciente. Tiene que ser miel por lo que dice el doctor. ¿Por qué miel de manuka? Los 100 gramos cuesta como 1.200 pesos. No, los 50 gramos cuestan como 1.200 pesos. ¿Qué es la miel de manuka? Es una miel especial de Nueva Zelanda que crece en un arbusto de manuka que tiene, por el arbusto, tiene propiedades antisépticas. Como si le dieran corteza de sauce llorón, algo parecido, pero es otro tipo de arbusto. La alimentación, acuérdense lo que les había dicho, ¿no? La nutrición como parte principal del tratamiento de la prevención. La fase 3 y la fase 4. La fase 2, yo les recomiendo que ya no lo vean ustedes, mejor mándenlos a la clínica de heridas. Solamente vieron fase 1, denle todas las medidas de descarga, movilización cada 2 horas, hidratación, alimentación, todo lo que ya ven aquí. Si es fase de 2 para adelante, hay que mandarlo a clínica de heridas, porque a veces ni siquiera clínica de heridas lo ve, porque primero lo tienen que destechar, porque lo que parecería una herida, una úlcera por presión grado 2, resulta que es una fase 4, ¿vale? Entonces, si es fase 2 o fase 3, ¿con qué lo tratamos nosotros? Con terapia celular, no es algo así como que es raro ni placenta. ¿Quién? ¿Dónde está la doctora? Le tocó, a ustedes les tocó el paciente de la placenta, ¿no? Bueno, le pusieron placenta en una herida su médico de confianza, que resultó ser su compadre, el chisme les digo. No, pues nos las puso dificilísimas, ¿no? Ya está casi por cerrar. No ese tipo de terapia celular, tenemos, creo que aquí ya les vino a dar
células madre. Ya les hablaba de Pifast aquí, ¿no? Ok, bueno, nosotros tenemos alguna poquitita tecnología, entonces pues mándenlo con toda la confianza del mundo, pero no se los retiren. Si no los mandan, no se los retiren, por favor. Porque aparte la cochinada cuesta 5,700 pesos cada uno de 56 centímetros cuadrados. Terapia de presión negativa o desfibrilación quirúrgica, que eso no lo hacemos nosotros. ¿Okay? Tratamiento quirúrgico, en la fase 4 tienen que hacer osteotomía. Desafortunadamente, cuando es una úlcera por presión sacra, pues no que le quiten el sacro, ¿no? A veces funciona en la cadera o en los isquiáticas, pero en las úlceras por presión sacra no hay nada que hacer. Lo intentamos, no siempre lo logramos. Y esto pues lo hace cirugía plástica, primero se los preparamos y les hacen colgajos. La verdad es que quedan bastante bien. Bueno, no estéticamente pues, pero quedan bastante bien, quedan con un buen colchón. Lo que les decía, cultivo o biopsia, solo en caso de evolución tórpida después de 4 a 6 semanas de tratamiento específico por clínica de heridas. Alguno jala o a lo mejor ya después nada más de ver una herida, dices, esta herida como que está colonizada o tiene colonización crítica. Los criterios de infección es de unidades formadoras de colonia. ¿Vale? A ver, para que despierten, porque sé que mi voz es dulcísima y es somnífera. ¿Esto es una úlcera por presión? Ah, perfecto, porque cuando luego te mando una paciente y me manda una foto y yo así, ¿y de dónde es esto? Pero no le puedo decir el área porque entonces le estaría dando la respuesta. Ahorita les digo chisme de esa cosa. Parece glúteo. Es una bubia. Si es una úlcera de presión, no es una úlcera de presión. ¿Por qué? Sí, no, ¿por qué? Es como una herida quirúrgica. Exacto, muy bien. Okay. ¿Quién más? ¿Alguien tiene otra respuesta? Se va a parar y le va a decir a la doctora, no es cierto, yo tengo otra respuesta que es mejor. ¿Nadie? ¿Qué importante con ustedes? Bueno, no es una úlcera de presión. No es una úlcera por presión. Esto es un tumor necrosado por cáncer de mama. ¿Vale? Entonces no, se ve, tiene ahí, bla, 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 pero no es una úlcera por presión. La mama debería de estar aquí, este es el antebrazo, esta es la axila. ¿Sí? Y ya lo habían operado antes. Entonces siempre les digo, las doctoras que han tratado conmigo, aquí está una, aquí está otra, aquí está otra. ¿Dónde está? Ah, ya, bueno, ya, la doctora, no sé, pero la doctora. Es que yo iba a decir el apodo que le puse de cuando era R1, la conocían ustedes. Siempre les dejo de tarea, yo sé que les cuesta muchísimo trabajo. Cuando el doctor Imer les da un poquito de tiempo libre, los que vayan a rotar por clínica de heridas o los que les guste, la tarea que les voy a dejar antes de que lleguen a mi servicio, a la doctora también va a rotar conmigo después. Se sientan afuera o con su tía, la chismosa, ahí en su acharchal, dice mi enfermera, y se ponen a juzgar a la gente que pase. Sé que ustedes no lo hacen. Se nos da. Así de, aunque lo vean de arriba para abajo 10 veces, no lo hacen porque tienen que ver, desarrollar, y más ustedes que tienen, ¿cuánto? Creo que tienen 2 horas por consulta, ¿no? Por paciente. Entonces, conforme va entrando, ya tuvieron que hacer mínimo 3 o 4 diagnósticos de camión, ¿no? Entonces, nada más viendo. Esa tarea la dejo a los residentes que están conmigo, que me hacen el favor y el honor de rotar conmigo. Porque en cuanto va entrando el paciente, ya tuvimos que juzgarlo, ¿de acuerdo? Entonces, esta pequeña me trajo a la memoria esta cicatriz que tienen que estar muy al pendiente de eso. ¿Esto es una úlcera por presión? ¿Qué grado es?
voy a dar un tip. Esto fue antes y esto fue después. Esto fue después de que las garritas del doctor Fonseca le dieran tratamiento. ¿Qué es esto? Tejido de Fascia. Algo parecido, pero donde no hay músculo. ¿Cómo se llama? Ligamento. Ay, ni siquiera me escucharon. Válgame. Es un ligamento. Atrás de ese ligamento, ¿qué hay? Atrás de los ligamentos, ¿qué hay? Pues un hueso. Entonces, ¿qué decía la definición? ¿Tiene que estar expuesto o no en la fase 3? Entonces, si yo ya tengo exposición, esto es fase 4. Estos piquitos que ven aquí es hueso. Entonces, aquí ya se cubrió con tejido de granulación, pero ya no tiene ese ligamento presacro. Aquí parecería que tiene un hoyo, pero en realidad no está. Aquí está un poquito, tiene un hematoma, por eso se ve como si estuviera hundido. Así, pero no, en realidad está parejo. Esto es una úlcera por presión. ¿Qué grado? ¿No? Ah, qué bien. ¿Quién dijo no? No lo voy a regañar. Aún. No, está bien, porque es que si no me suena, pues no me suena y tengo que decir que no me suena. Si no, ¿cómo aprendo? ¿Quién dijo no? Y me parece bien, pero quisiera saber la razón por qué cree que no es una úlcera por presión. Porque, muy bien. Todas, o hasta ahorita no se puede. Si llega un paciente y yo lo catalogo o lo califico, como ustedes quieran, como una úlcera por presión, grado, estadio o categoría 3, no regresa. O sea, no pasa a ser de 3 a 2, luego de 2 a 1. No, se queda en úlcera por presión grado 3, cicatrizada o epitelizada. Y entonces todos así decimos, pero eso, ¿cómo? ¿No? Y entonces ahora un mexicano dijo, no, a mí eso no me gusta, yo no estoy de acuerdo, entonces voy a proponer una nueva clasificación que ya lo propuso, pero todas las demás asociaciones que hicieron sus clasificaciones, pues dijeron, no, yo no estoy de acuerdo, con justa razón, defienden su trabajo, pero a este doctor que vive en Los Cabos, dice, bueno, pues sí se puede regresar, porque entonces así puedo tener una mejor idea de qué tratamiento le están dando en este momento. Ustedes, eso les beneficiaría mucho a ustedes, porque entonces, a ver, el doctor Fonseca me manda una nota diciéndome que el diagnóstico inicial, o yo lo mandé con un diagnóstico inicial de úlcera por presión grado 0 o grado 2, y él me lo devuelve, sí, efectivamente era un grado 2, porque cirugía ya lo destechó, o ya lo logré destechar yo, y si es una úlcera, o era una grado 3. Y entonces ustedes siguen tronándose los dedos porque a lo mejor el paciente sigue incapacitado y entonces el cruel y villano del doctor Fonseca nos les manda una nota diciéndoles cómo va su paciente. Si ya es grado 2, ya es grado 1, ¿qué está pasando? Entonces eso funcionaría mucho, al menos institucionalmente, por los pacientes que están incapacitados, por ejemplo. ¿No? Que afortunadamente son muy poquitos, pero no todos los que tienen úlcera por presión están postrados. Tengo un montón de pacientes que caminan y que tienen unas úlceras. Tengo un chamaco de 19 años, el clásico. Ustedes nunca verán eso, menos aquí en Mesa, que andan en moto así. En el hospital de a tiro por viaje, yo creo que unos 4 al día llegan a urgencias. 4 por turno o más, que se cayó de la moto. Entonces estuvo intubado el chamaco, entonces tiene una úlcera por presión grado 4, pero pues anda ahí con su presión negativa así, caminando. Entonces ese
dentro de todo, afortunadamente no se mató. Entonces sí, esta empezó siendo una úlcera por presión calcánea grado 2. Él es un paciente que tiene enfermedad de Parkinson, entonces ya está postrado. Pero bueno, de aquí pasó a acá. Entonces ya. Esta foto específicamente se las puse para comentarles que no se regresa. Ya es 3, ya es 2, ya es 1. ¿Sale? Esto es una úlcera por presión. Etapifíquenla, gradifíquenla. Pedazo de hueso. No, es porque está extensa, pero es 2. Bien, casi 4. Esto es una úlcera por presión. No, que no se despertaba. Es que ya me vio feo la doctora. Perdón, ya me salió marcado. Sí, no, ¿por qué? No sean codos, impactan. Ajá. Entonces, sí es. Este paciente tiene, así nació, es una deformidad de hallux valgus. Entonces cambió los puntos de presión y entonces, ¿dónde se recargaba? ¿Dónde se recargaba? ¿Qué hay aquí? Esto es un pie. En la tibia. ¿Vale? Entonces cambió los puntos de presión. Y este pues tiene, vean, 1, 2, 3, 4, 5. Es un paciente que se abandonó a sí mismo y ya no vio. Joven, yo creo que ya falleció. ¿Dudas, preguntas, comentarios, chistes? Nada. Apósitos. Apósitos. No le voy a decir por respeto a usted porque no ha rotado conmigo. Pero el día que rote conmigo y dice parche en mi servicio, le voy a decir una broma de mal gusto. Apósitos. ¿Está bien? Los que ya rotaron conmigo ya saben cómo les digo a los No entendí la referencia. Perfecto. Esos pacientes que no tienen cita con nosotros son todos aquellos que no los vimos nosotros. En cuanto vea a un paciente en urgencias, una nota con la cita. ¿Vale? Si a alguien se le ocurrió por buen corazón o por lo que sea poner un apósito hidrocoloide, no debe de durar más de 7 días o hasta 15 días, dependiendo que hay debajo de ahí. ¿Vale? Pero por regla general, mejor mándenmela. Yo prefiero tratar una úlcera por humedad que una úlcera por presión no tratada. Entonces mejor, mándenmelos. Bueno, ahorita ya estamos full, tenemos a 1 mes y medio las citas, pero bueno, tratamos de ir corriendo a los pacientes todos los días. Bueno, corriendo me refiero a dando de alta. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Muy buena pregunta. Sí. Creo que es importante mencionar que el tratamiento es para la úlcera que no se forma. Claro. Y entonces aquí tenemos que partir desde la prevención. Uh-huh. El hecho de que tengamos una persona que desarrolle una úlcera, hablando del contexto de una persona con datos de movilidad, qué raro es que le fallamos como institución, como familia,
en hablar de evitar llegar a la inmovilidad, sobre todo hablando yo del contexto explícito de los pacientes adultos. Y entonces, pues volvíamos a hablar de una rotación de cambio de posiciones, de un segundo proceso de alterna, de una protección para la piel, y aquí a mí sí me gusta utilizar muchísimo lo que es esos brazos sobreextenados, como genial. Muy bien. Entonces aquí sí me gustaría esa parte de intentar no superar, pero ese punto para mí sí es sumamente importante. Claro. Y como geriatra lo que yo no quiero ver es que exista una úlcera por presión, porque entonces fallamos. Es correcto. Entonces, eso es lo que sería, creo que sería el punto más crucial dentro de esta plática, el de que sepas rehabilitarlo, sepas cómo se atiende, pero lo más importante es que no permitas esa forma. Claro, de acuerdísimo, doctora. Esto, la prevención, de hecho hay un subprograma de clínica de heridas. Yo no les gustó mucho mi chiste, pero yo les puse los upecólogos. Son compañeros de enfermería que están dedicados a barrer el piso todos los días buscando úlceras por presión. Entonces, acuérdense, movilización, 2 horas máximo en la misma posición, ¿sale? Sentado es una. Si tienen un reposet, el primero es otra, entonces ya ahorraron 4 horas, 6 horas, acostado. No lo pongan completamente de lado, pónganlo porque si no entonces se recargan los trocánteres, ¿sale? Entonces, ¿dónde? A 30 grados. ¿Con qué? Con una cuña. ¿Dónde lo mandan a hacer? Pues en donde hacen los desapizan muebles, ¿vale? Esa es la rotación, es como bien dice la doctora, necesaria. Ojo, el colchón de presión alterna, la salea y todo eso que le ponen es un arma de 2 filos. ¿Por qué? Dicen, ya, me gasté mis 1,700 pesos en un así Master Pro de colchón de presión alterna y ahí lo dejo. 8 horas, 12 horas. Pues no, porque es exactamente lo mismo. Lo único que funcionaría para dejarlo 24 horas así es algo que permitiera que flote el paciente y no se ha inventado todavía. Bueno, hay algo que más o menos le intenta, pero ni siquiera está a la venta todavía. Al menos no en América Latina. Entonces, colchón de presión alterna, la recomendación que yo les doy, yo Osiris Fonseca, en la mañana apaguen el colchón de presión alterna y estén movilizando al paciente. Cámbienlo de posición. ¿Cuánto? 2 horas máximo en la misma posición, no más. Es que no hay pretexto. ¿Sale? ¿Con qué? Alarma en el celular. Porque ya antes era el relojito, ¿no? Pero pues eso ya lo dije, lo análogo ya está fuera de moda. Entonces, una alarmita cada 2 horas en el celular. Y en la noche, antes de que se vaya a dormir, el cuidador primario, porque ustedes recuerden que hay síndrome de cuidador primario. Entonces, antes de que se vaya a dormir el cuidador primario, lo inflan. 4 horas, alarma, se despierta, el cuidador primario lo cambia y otra vez a dormir el cuidador primario, porque truenan, de verdad que truenan los cuidadores como palomita. Y entonces ya no tenemos un paciente, ya tenemos 2 y uno de ellos requería el otro. Entonces, aguas con esto que es un arma de 2 filos. En la mañana apagado o desinflado y en la noche inflado para que esté haciendo la presión alterna, pero con una movilización entre las 2 durante el turno. ¿Vale? Lubricación, ácidos grasos hiperoxigenados. Hay unas nuevas marcas, la verdad no las he probado porque no están, no tienen la investigación o el respaldo académico todavía, pero bueno, los hay, y de no tener, o si a lo mejor no tengo, o la familia vive en condiciones precarias, lubricación. Siempre les digo que hagan de cuenta que van a freír a su paciente, ¿sale? Estar tomando la hidratación, por supuesto, y evitar que el tejido celular subcutáneo, o sea, el colchón graso que puede reducir la formación de úlceras por presión, se nos caiga. O sea, que caiga en desnutrición y ahora ya no tenga el tejido celular subcutáneo para proteger
acuérdense, no solamente se trata de cubrir el sacro. El 70% de las úlceras son sacras, el restante se va en calcáneos, trocánteres, isquiáticos y ya las demás atrás y en la cabeza. Entonces, con liberación de presión, que estén volando los maleolos y el calcáneo con una de estas almohadas. ¿Sale? ¿Me quedé corto, doctora? ¿Nada? ¿Algo más? ¿Nada? Ya siento la mirada de la doctora Ilusión aquí. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Ya me toca? No, ahí del nombre. ¿Vas a exponer? Una vez. Espera, pase usted.